quiero empezar con un punto medular, y desde luego que es la matriz de donde yo vengo, que es el campo de la historia y la historiografía. Estamos frente a cambios históricos y la universidad dio un cambio histórico. Es decir, la universidad alcanzó un proceso de transformación hacia la autonomía al mismo tiempo que caminó para organizarse de una manera distinta, vamos a decir así, al menos al parejo de la crisis de la pandemia. Y esto habla mucho de la importancia de situar este foro, porque ninguno nos imaginamos lo que venía. Sin embargo, sabemos que teníamos que caminar en los cambios y lo más importante es ir encontrando los mecanismos de voluntad y de diálogo. Y desde luego que esto solo es posible cuando hay liderazgos políticos y académicos en las instituciones. Y la antes Universidad de Quintana Roo, la hoy autónoma, dio ese salto por esos liderazgos. Entonces, estamos en un ecosistema, digamos, propicio para recepcionar las propuestas de cambios. No va a ser fácil, va a ser complejo, pero se pueden enfrentar. Yo voy a presentar aquí unas ideas muy sintéticas de lo que está implicando a nivel de la UNESCO una larga discusión sobre la importancia de renovar la educación superior. Utilizo estas diapositivas particularmente para que se pueda transmitir la comunicación lo mejor posible y quiero nada más ubicar dos sucesos centrales. En realidad los cambios empiezan ya a verse como una necesidad en la educación superior al final del siglo pasado. Y parece que lo tenemos aquí encima porque somos personas del siglo pasado. Pero en realidad la mayor parte de nuestros estudiantes son ya de este siglo. Entonces nos hace relativamente común encontrar esta situación de que esos cambios se vieron hacia finales del siglo pasado y que llevó a la convergencia de muchas acciones en el mundo y también en el país a iniciar estos procesos. La crisis económica entre 2008 y 2009 y 10 fue el primer llamado de atención y muchos de estos reajustes mundiales se tuvieron que echar atrás como venían. La pandemia lo que vino a hacer es a demostrar que o cambiamos o cambiamos. No hay camino para atrás. Y ubicando desde la historia, nada más quiero señalar un planteamiento que un gran historiador de la Universidad de Valencia ha ubicado, y es: vivimos los cambios de un pasado analógico a un futuro que será totalmente digital. Y eso, no sabemos cómo viene ese futuro, pero sabemos que el pasado analógico no va a regresar, no va a desaparecer, pero no va a regresar. Y nos crea algo más que incertidumbre, porque todos los procesos, como señala este gran historiador, implican el fin del dominio de la hegemonía impresa y el inicio del dominio de una forma digital en todos nuestros procesos. La pandemia lo que hizo fue acelerarlo tremendamente. No podemos regresar al pasado. Este planteamiento es el que tiene la UNESCO. Lo afianzó. Y voy a utilizar entonces las diapositivas para ir señalando los puntos. Pasamos a la primera entonces. Tenemos, por lo tanto, la cuestión de que es un proceso que se ha venido estableciendo de tiempo atrás y por lo menos ubicando finales de los 90 y coincide ahora en mayo, 18 de mayo de este año, donde se hacen los preparativos que van hacia la conferencia mundial que será en septiembre en las Naciones Unidas.
Ahí se van a establecer finalmente todos estos cambios. Entonces estamos en la parte final de los prolegómenos, donde se van a establecer un conjunto de cuestiones trascendentes. Creo que hay un pequeño problema para el PowerPoint. De todos modos, si no hay PowerPoint, obviamente me sé de memoria esto, pero ayudaría para la audiencia. Entonces, estos cambios van encaminados hacia la conferencia mundial que se realizará en las Naciones Unidas y tienen como centro de la preocupación, esto es lo importante, el que tenemos que caminar en esa dirección. Tenemos desde el 98 por lo menos la primera conferencia mundial, Visión Acción, que en México se recepcionó efectivamente, como acabamos de escuchar en el caso del maestro José Aguirre, se recepcionó en la NUYES, pero que la UNESCO también lo planteó como Visión Acción un poco antes, lo reafirmó para la Agenda 2030, y todo esto era antes de la pandemia. Eso es lo interesante. Ya se veía la necesidad de estos cambios, pero la pandemia los aceleró. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los puntos que están aquí expresados? Yo creo que con el cursor manual, ¿no? Ok. Bueno, los puntos centrales es que se tiene que caminar hacia un nuevo contrato social. Este es el punto al que se llegó como conclusión fundamental. Tiene que haber un nuevo contrato social que regule en un nuevo estadio histórico las relaciones en las instituciones de educación superior internamente y con la sociedad. No es posible que se establezca estos cambios si no hay un nuevo contrato social. Y ojo, cuando hablamos de un contrato social y la UNESCO plantea el problema de un contrato social, estamos nuevamente hablando de dimensiones históricas. Simplemente recordemos finales del siglo XVIII, el gran contrato social que establece la modernidad. Entonces, de esa proporción estaríamos hablando. ¿Qué quiere decir? Que hay un conjunto de cuestiones, ok, sí, ya está, gracias, que tendríamos que plantear. Primero, ¿por qué se tiene que transformar la educación? Desde luego, porque hay un problema de que nos estamos comiendo el mundo, todos, ¿no? Sistémicamente. Y por eso ha surgido una postura de no crecimiento económico, que sería, francamente, imaginémoslo. Pero el problema del calentamiento y el problema del cambio de prácticamente que nos habla de una época de antropoceno, es decir, donde la posibilidad de la modificación por la acción humana de la naturaleza puede llevar a una destrucción de las formas de vida que conocemos, es una cuestión que llegó. Tenemos la aceleración de la revolución digital que visto desde la educación, pero visto desde la historia, no, es un cambio civilizatorio en el que estamos enfrentando. No es un problema nada más de aceleramiento, es un problema de cambio histórico, civilizatorio. Se volvió a salir. Creo que mejor la sigo así, ¿verdad? Entonces, en esta proporción, el contrato social presupone que se tiene que establecer las condiciones de diálogo, de democracia, de compromiso y desde luego de compromiso social. Ya está. Hay un aumento de las desigualdades crecientes, incluso desigualdades abismales. Hay un retroceso de muchos procesos democráticos. La llamada atención de la guerra entre Rusia y Ucrania, que en realidad es un conflicto mundial que se está concentrando en la disputa europea, ¿no? Es un problema serio, la pérdida de la biodiversidad y desde luego las pandemias devastadoras. Y decimos las pandemias porque todo apunta a que al menos desde el aviso del H1N1 famoso,
ya estamos entrando en una etapa, pues, donde tenemos que vivir con esta situación, y los instrumentos, tanto de los dispositivos médicos de salud, etcétera, como la formación para los recursos de estos sectores, tienen que estar puestos al día en todos lados. Bueno, todo esto nos plantea una cuestión central, y es dónde se tienen que regular estos cambios, cuáles son los cambios que se tienen que ir articulando. Todos estos cambios se tienen que articular de una manera que nos permita, ¿no? Que la educación superior también afinemos nuestro punto de vista sobre ella. Si hay un espacio que modela el futuro, son los sistemas educativos. Ojo, ni siquiera son las políticas educativas. Desde luego que esta es una discusión entre los sectores políticos y los que estamos en los sectores académicos, ¿no? Y alguien que está en los sectores políticos, y sobre todo de gestión y de gobierno, diría, acá lo diseñamos. No, es en el sistema educativo. En el sistema educativo sí se moldea futuro. Trabajamos con futuro. Y dentro del sistema educativo, en la educación superior, licenciaturas y posgrados, es el modelaje fundamental, ¿no? El otro es el modelaje fundamental para la vida, para la sociabilidad, pero para lo que viene está en la educación superior. Y en este sentido, nosotros tendríamos que ubicar que en ese modelaje de futuro, la universidad tiene que adecuarse con sus responsabilidades muy precisadas. Efectivamente, necesitamos habilidades, como ahora le llaman, blandas, tipo de competencias genéricas, pero fundamentalmente en la educación superior son las competencias profesionales. Es decir, aquí ha habido un punto, vamos a decir, de un diálogo que a veces poco fluido, ¿no? En que sí se necesitan las competencias genéricas, las habilidades generales, ¿no? Hoy se ve la necesidad de todas estas habilidades blandas, es cierto, pero en la educación superior, las profesionales, y tienen que ser cada vez de mayor nivel, son las que tienen que regir. Creo que ahora sí ya está, ¿verdad? Vámonos a la tercera, ya está. Entonces, necesitamos, a la cuarta, ahí, ¿dónde estás? Está bien. Necesitamos un nuevo contrato social, sobre todo para una educación que repare injusticias al tiempo que transforme el futuro. No tiene posibilidades. Pasamos a la siguiente. No. ¿Sí? Mira, perfecto, ya está. Bueno, ¿cuáles serían este contrato social en el conjunto? ¿Cómo lo podemos conseguir? Bueno, en primer lugar, que se garantice efectivamente el derecho al aprendizaje, que proporcione a todos los alumnos, en todos los contextos, las competencias que necesitan para desarrollar su potencial, ¿sí? Y vivir desde luego con dignidad. Pero, insisto, educación superior en el centro tienen que estar las competencias profesionales. Y lo digo ahora sí que en este foro, porque sé que es una discusión pública en el medio universitario muy fuerte. Nuestros médicos tienen que tener competencias profesionales como médicos, nuestros ingenieros, nuestros abogados, economistas, todo el personal tiene que tener una alta competencia profesional, y efectivamente no puede prescindir de las otras habilidades y capacidades que tiene que tener. Pero las profesionales son la responsabilidad de los universitarios. Y ahí tiene que estar el centro de toda nuestra energía. Y esto con otros colegas que están en los otros medios, lo hemos discutido, porque no, pero es que las habilidades blandas, mira, son pues sí, pero ¿y las profesionales? En los estudios que hemos hecho en el doctorado en investigación e innovación educativa, por ejemplo, tratando de sistematizar habilidades en médicos, un médico, un anestesiólogo, un radiólogo requieren 20, 30 competencias profesionales de su campo. Se las tenemos que dotar, las tiene que formar ahí, no hay otro espacio.
Las otras se combinan entre la sociedad y la familia. Y efectivamente a veces vienen mal constituidas desde la enseñanza previa y de la unidad familiar, y esperamos que en la universidad contribuyamos a modelarlas mejor, pero nuestras responsabilidades son las profesionales. Entonces estos planteamientos los tenemos que siempre ubicar en ese espacio de nosotros. Y desde luego que provea conocimiento y la innovación necesaria para constituir un cambio. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las 5 líneas que plantea la UNESCO? Estas son las 5 líneas, también le llama vías. Perfecto. Escuela inclusiva, equitativa, seguras y saludables. Bien. 2. Aprendizajes y habilidades para la vida, el trabajo y el desarrollo sostenible. Ok. El trabajo. El que sale de educación superior, el trabajo es su profesión. Nada más tengamos claro, ¿no? No es bachillerato, es educación superior. 3. Los docentes y la enseñanza en la profesión docente tiene que estar ya, digamos, elevada a un nivel superior. Se requieren docentes en todo el mundo y esos docentes tienen que tener una formación distinta de cómo nos formamos nosotros. Es absolutamente distinta y la pandemia ya nos lo avisó. Y en ese sentido se desprende el 4º punto, que es el aprendizaje y la transformación digital. Más adelante, si alcanza un poquito el espacio, hicimos un sondeo en el centro de México, en Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, un estudio exploratorio para ver competencias digitales en profesores, ubicando de preferencia universidades tecnológicas, porque partíamos de ver si efectivamente estaban más desarrollados. Más o menos el 75% del personal docente en la muestra que trabajamos bastante sólida era de medio hacia abajo sus competencias digitales. 16 a 18% eran buenas y un pequeño grupo eran óptimas. Esa es la realidad, porque acabamos de terminar esa pequeña exploración. Porque si no, el otro tipo de encuestas son de percepción. No, ¿cómo siente que maneja sus habilidades? No, muy bien, puedo chatear, uso el WhatsApp, no. Pero si hacemos un ejercicio donde ponemos el famoso ticómetro, es decir, distintos procesos que tiene que dominar alguien que está en la educación superior, el resultado ya resulta problemático. Entonces, sí, este punto tiene que tener una cuestión muy medida. Y desde luego, el financiamiento de la educación. O sea, la educación es la mayor inversión, junto con la salud, pues se necesita inversión. Y efectivamente, en el pacto social nuevo, lo que necesitamos garantizar es el uso eficiente, racional de esos recursos, con el compromiso social también de que la gente, nosotros, sobre todo los docentes, ¿no? Somos parte de ese recurso, nuestro tiempo, nuestra preparación, nuestra dedicación. Pasamos a la siguiente. Bueno, en este sentido, el planteamiento de UNESCO es necesaria la reinvención de las instituciones de educación superior, de ese tamaño. Una reinvención que tiene que renovar su pensamiento, sus dinámicas de diálogo, sus decisiones y acciones, y desde luego plantea retos enormes a corto y mediano plazo. Pasamos a la siguiente. Bueno, desde luego que tendríamos que ubicar los aspectos centrales de la educación superior en el nuevo contrato social. En primer lugar, tiene que ser parte integrante del derecho a la educación y convertirse en un bien público. Y efectivamente también en el país se caminó hacia allá. Pero tenemos que acelerar el paso en ese camino. Nada más pensemos, para ubicar un punto, hasta muy recientemente está teniendo acceso directo a educación superior, por ejemplo, municipios de aquí como Morelos, ¿no? O como Carrillo Puerto.
Es decir, espacialmente, ya no digo socialmente, que es todavía peor, tenemos que ver cómo damos acceso y no van a ser posible solo procesos presenciales. Y al mismo tiempo el otro plantea retos enormes de modernización tecnológica, de inversión también del Estado, también privada, para poder acceder a todos los demás sistemas. Y tiene que cumplir 3 misiones para que no le compliquemos la universidad. 3, punto. Y ahí hay una coincidencia muy amplia. Producir conocimiento a través de investigación científica, desde luego investigación científica relacionado con lo fundamental del campo disciplinar y de su entorno. Son los dos puntos. Formar profesionales en el sentido amplio del término. Y vuelvo a reinsistir y machaco, porque con las autoridades a veces esa ha sido una discusión importante. Profesionales, no Marco, es que las profesionales. No somos bachillerato. El psicólogo tiene que salir con competencias profesionales de psicólogo, el historiador y cada uno. Entonces es formar profesionales. Y en tercer lugar, comportarse con responsabilidad social. El problema de la formación ciudadana. Son 2 pistas que hemos trabajado. Hemos trabajado 4 pistas. Ahorita doy la segunda. ¿Cómo están los estudiantes que egresan de bachillerato y entran a los primeros semestres en la universidad? Porque generalmente nos ponen a la universidad el problema. No estoy aventándole al bachillerato, pero les evaluamos cómo estaba la formación ciudadana de ellos al entrar a la universidad. Lo primero que encontramos es la percepción de ellos, ahí sí percepción, en un 75% es su formación ciudadana en el aprendizaje en el bachillerato fue baja a deficiente, en un 75%, antes de entrar a la universidad. Y cuando están en la universidad es donde pueden en los primeros semestres hacer el cambio. También coincide, digámoslo, con esto que habló la directora de Educación Superior, de que efectivamente la universidad es trascendente porque visto a la manera tradicional de la gran escuela americana con Erik Erikson, ¿no? Entre los 18 y 22 años es el primer paso a la adultez. Y por eso incluso la titulación se convierte en una crisis porque es, desde el punto de vista de la maduración del sujeto, el primer compromiso de adulto que tiene que ver con él, su responsabilidad y lo social. Y eso genera una enorme crisis en los jóvenes porque es la primera crisis de adultos. De ahí la importancia de la eficiencia terminal y la titulación y el proyecto que tenemos de, en las áreas donde tiene que haber tesis, la titulación por tesis les permite no solo resolventar y tener el título, sino les permite sobre todo un nivel de autoconfianza enorme. Y entonces estamos en otro de este proceso de investigación, estudiantes de doctorado, maestría, licenciatura, invertimos el programa en lugar de ver casos de fracaso, deserción, ¿por qué tienen éxito? Y lo que vimos es la autoconfianza, la seguridad de que los dota la titulación a tiempo, bien en la licenciatura. Es crucial. Tenemos que trabajar sobre estos aspectos positivos. ¿Cómo le ha hecho tanta gente que hace todos estos procesos? Está la clave en ese filo entre los 21, 22 y 23 años. Entonces, sí hay una cuestión de la responsabilidad social, pero tenemos que ubicar cómo nos llegan para poder ver hasta dónde podemos alcanzar sin que signifique perder el espacio de la formación profesional, ¿no? Es decir, ya estaríamos elaborando sobre fino en estos sectores. Desde luego que tiene que sostener principios y valores, convertirse en un sistema integrado, ¿no? Diverso, flexible. Hay distintas formas, no todos los jóvenes tienen las mismas posibilidades, familiares, etcétera. Entonces, tiene que ser necesariamente diverso y flexible, no tiene salida. Y desde luego tiene que trascender a las fronteras disciplinares. Es lo que también se le llama a veces transfer skill, es decir,
capacidad de transferir, ¿no?, las habilidades, las destrezas, las competencias que se aprendieron en un campo a otro. ¿Por qué? Porque también en este mundo digital, no, las transformaciones de la economía y de la sociedad, no necesariamente la gente va a trabajar en la profesión que está, pero las competencias profesionales que tiene ahí son transferibles a otros campos. Y esto lo tenemos que tener muy ubicado. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, esta nos detendríamos mucho. Bueno, ¿cuáles son los principios rectores entonces que ellos están planteando? Inclusión y equidad, libertad académica, indagación, pensamiento crítico, integridad ética, compromiso con la sostenibilidad y excelencia académica. Todavía esta parte sexta no quiere decir que no se aspire a la excelencia, pero planteémonos que sí sea educación de calidad. Y podemos discutir en qué entendemos por excelencia. Cuando se puso el acento solo sobre la excelencia, los resultados no son necesariamente para todas las instituciones los mejores, ¿no? Entonces, estos principios rectores, ¿no?, sí se tiene que ser la educación superior inclusiva, tiene que haber equidad y tiene que haber pluralismo. Desde luego que tiene que haber libertad académica y participación, ¿no? Tiene que haber esta cuestión que mueve a las universidades, la indagación del pensamiento crítico y creativo, ¿no?, la creatividad. Y desde luego, crúcenlo con la segunda y la cuarta y la quinta, tiene que haber una integridad ética y desde luego un compromiso en su conjunto. Estos son los principios que UNESCO está planteando. Nos vamos a la siguiente. Bueno, en este sentido podríamos hablar de transiciones que ya están avisoradas y que las vamos a vivir. La estamos viviendo, ¿no? De condiciones actuales discriminatorias y en condiciones y en ocasiones ajenas a sus tareas públicas, ¿no? Tenemos que tener como reto que esté basada en el derecho de las personas a una educación equitativa, financiada y sostenible, ¿no? Este es uno de los principios. Tiene que ser, tenemos que superar las condiciones de condición restrictiva en la formación profesional a una que rija el aprendizaje integral del estudiante. Un aprendizaje integral. Desde luego que está limitada actualmente a una etapa de la vida. Bueno, ahora tenemos que plantearlo con toda claridad que está abierta el aprendizaje durante toda la vida. Imagínense este 70 y tantos % de los docentes que tienen una media a baja competencia digital hoy requieren nuevos aprendizajes urgentes, organizados, sistemáticos y de acceso directo. Por lo tanto, tiene que estar rigiendo un principio que terminamos incluso los 2, 3 postdoctorados que quieran y sigue el aprendizaje. No tiene, el médico terminó y tiene que estar con los nuevos procesos, nuevos medicamentos, nuevas terapias, nuevas técnicas, nuevos análisis clínicos, etcétera. Hasta los campos que parecerían muy fijos, ¿no? Pues imagínense los campos de ingeniería, todos los nuevos procesos tecnológicos y la incorporación de estos. Entonces, llegó en la era digital el aprendizaje permanente. Entonces la universidad va a tener que ver cómo se sitúa. Una de las dinámicas va a tenerse que establecer muy a corto plazo y sin duda a mediano plazo tiene que estar un sistema de actualización profesional docente en la propia universidad, de muchísimos campos que tiene que ir incorporando, ¿no? Y también eso va a cambiar muchos centros de actualización, sobre todo tecnológicos, ¿no? Un poco en una pequeña visita en la Universidad de Leicester en Inglaterra, me impresionó mucho cómo es una biblioteca premiada mundialmente, y en Inglaterra es una biblioteca muy modelo, cómo la biblioteca se convirtió
en un centro no solo de biblioteca, sino de actualización informática para todo el área. Incluso he comentado en muchas ocasiones que a mí me sorprendió que, por ejemplo, las tesis que pasan, incluso doctorales por la academia, ya los asesores dan el visto bueno, las asesoras lo dictaminan, pero esa tesis no está aprobada hasta que no pasa en biblioteca por algo que le llaman mechanics, y que es la revisión de plagio, calidad, de la tesis. Y cuando la biblioteca dice, está palomeada, junto con lo que hicieron los asesores, se puede presentar. Fíjense nada más el cambio. Es decir, no es responsabilidad del plagio de los asesores, sino de la unidad que controla el proceso de información. Claro, eso quiere decir que la tesis tiene que estar estructurada con ciertos estándares. Entonces, esas cuestiones están cambiando a velocidades vertiginosas. Bueno, jerarquizar y débilmente conectada entre sus instituciones. La educación superior tiene que estar integrada en una diversidad de programas y vías de aprendizaje flexible. Esta comunicación interinstituciones, ¿no? Es demasiado el reto como para pensar que una institución lo puede resolver. En este sentido, las instituciones más emblemáticas en el país, particularmente como las autónomas y las federales, están obligadas, ¿no?, a tener iniciativas de intercomunicación y compromiso, y como vimos también en la ponencia anterior, de compromiso solidario con otras instituciones, ¿no? Y que obliga pues a una mejora de las nuestras. Y desde luego que el proceso de las condiciones actuales está basado en un modelo industrial de escolarización, el que va de salida. Hoy tiene que estar sustentada en un aprendizaje pedagógicamente informado y tecnológicamente enriquecido. Estos serían los puntos que la UNESCO ha ido sintetizando y que, repito, en septiembre, con el modelaje que va por regiones, se resuelva en la conferencia de la ONU en Nueva York. Pasamos a la siguiente. Bueno, por lo tanto, se tiene que reinventar instituciones, ¿no? Este proceso tiene que estar basado entonces en la reflexión. Este foro es un foro para reflexionar, ¿no? Informarnos, reflexionar y pasarlo a procesamiento. Tiene que estar acompañado de reestructuraciones de las políticas, remodelación de las prioridades y las agendas, y participación de quienes desean compartir valores, sentimientos, etcétera. Esto tiene que ser, desde luego, a través de los valores democráticos y del compromiso con los fines públicos de la educación superior. Tenemos que compartir ese modelaje del futuro. Es un asunto de nosotros, las universidades, pero lo tenemos que compartir. Porque solamente en esa manera de compartir podemos entender, por ejemplo, este problema de un ecosistema global, ¿no? ¿Y qué les puedo yo decir a ustedes que viven en uno de los paraísos en peligro, ¿no?, que es la Ribera Maya, ¿no? Entonces, pues digamos, inminente eso. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cuáles son los enfoques que empieza a ver? En principio son 7. Ahí se fue un duende del internet con el 8. En realidad ese más bien, y es de la UNESCO, no mío, pero lo entiendo como un duende. Bueno, los enfoques que tiene es, en primer lugar, la ONU apoyaría a través de sus organismos, etcétera, en que estos objetivos se puedan ir planteando y dar un seguimiento a ellos, ¿no? La UNESCO en este caso, ¿no? Segundo, que sí tenemos que asegurar que la calidad sea continua. No es un punto de llegada, es un punto de funcionamiento, es un proceso de funcionamiento. No llegamos a la calidad, sino tenemos que trabajar permanente sobre la calidad y la calidad de la calidad. Tercero,
nuestras vías de aprendizaje tienen que ser flexibles y tenemos que dar reconocimiento a la movilidad e internacionalización. Porque si las universidades no nos ponemos rápido a tono, en la sociedad sí eso está pasando. ¿Sí? No todas las personas tienen los mismos tiempos para educación presencial, por ejemplo. La necesidad de subsistir y las formas de subsistencia obligan incluso a trabajar y estudiar, y además a trabajar y estudiar en horarios diversos. Por eso la existencia de modelos asincrónicos en los aprendizajes va a llegar. Y eso, con un colectivo pensamos que muchas de las universidades van a tener que crear áreas de producción, ¿no? Áreas de producción de procesos educativos asincrónicos. Y tienen que ser los académicos de las universidades, pero producir en sistemas no presenciales, ni siquiera a distancia, ¿no? Estamos trabajando con una chica, su tesis doctoral, que es el aprendizaje del álgebra a través de un modelo semiótico para poder entrar a partir de ese modelo semiótico a un aprendizaje asincrónico que contribuya. ¿Por qué? Porque sabemos que en la formación, incluso universitaria, pero preuniversitaria, no en México, mundialmente reconocido por la UNESCO, el problema del dominio de la lengua, sobre todo la escritura, y el problema de las matemáticas, están en una situación endeble. Y si revisamos el problema de las matemáticas igual, no en México, el centro de la preocupación, lo hemos detectado con precisión casi milimétrica, está en la enseñanza media de segundo de secundaria y el inicio de la enseñanza media, y es álgebra, el paso del lenguaje algebraico. Entonces, todo eso ya lo sabemos. ¿Cómo le vamos a entrar? No puede ser presencial todo. Entonces, va a tener que entrarse a estos procesos asincrónicos. ¿Y quién va a producir eso? ¿Walt Disney? ¿HBO Le? ¿Netflix? Pues en una de esas nos descuidamos y sí. En una de esas nos descuidamos las universidades y lo van a producir. Entonces las universidades tenemos una cuestión que, por favor, y no es hacer videos. Estoy hablando de modelos didácticos asincrónicos, ¿no? Que se requieren unidades de producción, que trabajan los académicos, estos que han dado clases, etcétera, etcétera. Y el otro, pues sabemos que es la lengua, que por cierto, hay que dejarlo establecido. ¿Es una habilidad débil? Sí, pero la escritura en el sistema universitario es una alfabetización de escritura académica. Es una escritura distinta que la escritura que se ha venido aprendiendo. Y entonces, si nosotros queremos que las universidades entren en otro ritmo, tenemos que asegurar que en los primeros semestres nuestros estudiantes adquieren esa habilidad, incluso si no la queremos ver como competencia, de escritura académica. ¿Qué características tiene? Que tiene que ser sólidamente argumentada, demostrada, dialogante y precisa. Esa escritura es una nueva alfabetización que también se tiene ubicado, ¿no? Y de repente uno escucha, no es que las habilidades blandas y la escritura, pues sí, pero una cosa es que puedan ser alfabetizados en escritura general, que puedan hacer una carta, un correo, y otra cosa es la escritura académica. Y según qué disciplina, la escritura académica tiene determinados cánones. Entonces ahí tenemos que encontrar rápidamente los puntos. Desde luego que tenemos que renovar, ¿no?, la producción, difusión y uso de los datos de educación. Fíjense, el que nos estemos todavía bajo la hegemonía de la condición impresa que se ejerció en la humanidad desde la invención de la imprenta, ya sólidamente, hasta finales del siglo XIX, tiene que ser superada. ¿Por qué? Porque si la universidad es un espacio de producción de conocimiento y no encontramos la manera de difundirlo
y el uso de los datos no lo metemos en un sistema digital, nos vamos a quedar rezagados. Esto que acabo de plantear, que sí, corremos el riesgo de que entonces sea Netflix, HBO, Televisa, Canal 13, ¿no? Estas empresas las que terminen dando los cursos. De hecho, si se fijan, en muchas áreas ya hay cuestiones de este tipo. No necesariamente son negativos. Estoy enfocándolo dentro de lo que la universidad sí tenemos que hacer. Sexto, tiene que haber estas conversaciones globales y colaboración. Porque estos procesos van de esta manera. También lo acabamos de ver, es decir, las diferencias de la brecha entre Argentina, Chile, ¿no? O Uruguay y Costa Rica, claro, hay que ubicar Uruguay y Costa Rica en términos de sus dimensiones, ¿no? Eh, la población del estado de Puebla, pues es casi 2 veces la de Uruguay. O imagínense la del Estado de México, la de Veracruz. Entonces, vivir en un país grande, diverso, dinámico, tan vibrante como el de México, con esos crecimientos, crea otras responsabilidades. Eso también, digamos, la UNESCO hace planteamientos generales que nosotros tenemos que aterrizar en nuestros contextos y realidades, ¿no? Y séptimo, la cooperación internacional para apoyar objetivos compartidos. Y a partir de aquí, la UNESCO propone un calendario para los próximos años. Pasamos la siguiente, ¿no? El calendario, no lo puse, es importante porque a mí me interesaba aterrizar, esto lo tendríamos que pensar en México y desde luego habría que actualizar esto con los datos que acaba de plantear el maestro José Aguirre, ¿no? Pero hasta donde teníamos la información, estábamos hablando, digo, la información hay una diferencia como de 200,000, pero de más o menos 4,600,000 estudiantes en licenciatura, casi 400,000 en posgrado, cerca de 430,000 docentes, 4,136 instituciones, 6,600 planteles y algo que podríamos llamar 12 subsistemas, que en realidad yo creo que son 11, pero hablemosle como subsistemas, ¿no? Es decir, las universidades públicas federales, primer sistema, las universidades públicas autónomas estatales, orgullosamente esta universidad ya pertenece a ese gran subsistema que es troncal. Las universidades públicas estatales que no pertenecen a este mecanismo, como estaba antes la universidad, digamos, para el bienestar Benito Juárez, de las de nueva creación, las universidades interculturales, las universidades tecnológicas, la universidad politécnica, las escuelas normales, las unidades de las universidades politécnicas digamos, ligadas a todo este sistema, los institutos tecnológicos de la Tecnológica Nacional de México, la universidad a distancia, que se puede ubicar también como parte de las federales, y desde luego las universidades privadas. Es un sistema muy complejo, muy diverso. O sea, cuando uno piensa, dice, bueno, de esta complejidad en América, a este nivel, Brasil y México. Brasil y México. Con la diferencia que Brasil invirtió tempranamente en la educación superior, pero con una fuerza enorme, en la mitad de los 90 y para principios de los 2000 ya, digamos, tenía el proceso muy acelerado, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, esto que presentó, ahora sí que habrá que decirle al subsecretario, a Luciano, porque presentó esta gráfica y la cifra ya está actualizada. Es interesante, ¿no? Pues vean la tasa de crecimiento y el ritmo del crecimiento. Y cuando esto lo empezamos a ver, ahora sí que hay que agarrarse, porque Quintana Roo
casi va a ir en línea vertical. O sea, aquí va a tener que ser enorme. Vamos a decir lo que sería la demanda potencial que se viene, ¿no? La demanda potencial. Pasamos a la siguiente. Bueno, estos aquí, de alguna manera en México, con las modificaciones en la Ley General de Educación Superior, está ya planteado estos tres pilares, ¿no? En el caso de México, es un derecho humano, está vinculado con las comunidades y mantiene un compromiso social con las prioridades de México. Eso nos pone muy bien, ¿no? Es decir, ya empieza a haber una estructura que hay que empezar a armonizar, ¿no? En todos los procesos que va a requerir. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto nada más lo ilustré hasta el 20 para tener una idea de lo que viene en la población en Quintana Roo, que ustedes lo saben muy bien, pero hasta el 20 que tiene un rezago la información. Imaginemos, terminando la explosión del Tren Maya, el crecimiento que va a tener poblacional Quintana Roo, ¿no? Es, es el, digamos, el futuro crecimiento del sureste en proporciones que no se habían vivido en México, literalmente. Lo que pasó en el norte pues, es pequeño frente a lo que viene, ¿no? De crecimiento. Pasamos a la siguiente. Nada más aquí yo hice un pequeño ejercicio, ¿no? En la cuestión del flujo migratorio, la gente que trabaja en migración externa e interna me ayudó ahí para ver. Hay una incorporación entre 15 y 20, no estamos tomando con lo que viene de 120,000 personas, aparte del crecimiento natural que vienen de afuera. Y por cierto, muchísimas de las personas que se incorporan aquí traen familias en edad universitaria o ellos mismos quieren seguir sus estudios universitarios. Entonces es una demanda muy grande. Para el 20, entre 0 y 15 años se tiene esta población, 500,000, que representa el 26%, y de acuerdo a la tasa, a la proporción de educación superior que tienen, 22% promedialmente, nos va a exigir algo así como una incorporación, digamos, contener una matrícula como de 110,000, 120,000 estudiantes en educación superior en los próximos años. Yo cuando lo vi dije, híjole, y empezar a cruzar información, no, esto viene en serio. Desde luego que todo esto no lo puede soportar la Universidad Autónoma de Quintana Roo, pero es la líder del Estado en términos de educación superior que justamente puede plantearse, ¿no? Cómo se puede empezar a articular estas cuestiones, ¿no? No necesariamente recibir todo, no puede, pero sí puede orientar, ¿no? Las políticas de educación superior. Y hoy que es autónoma, pues sobre todo su autoridad académica, intelectual, moral y política es lo que la va a situar ahí y está en esa posición. Lo que pasa es que ahora está en una posición de mayor responsabilidad y por lo tanto de nuevos retos. Pasamos a la siguiente. Bueno, tenemos estos datos, ¿no? De cada 100 personas de 15 años o más, 29 finalizaron educación media superior y 22 concluyeron la superior. Y estos son los últimos datos que hasta el 15 hay. Yo sé que están actualizados, pero esto está variando. Pasamos. Creo que hasta ahí pasamos las siguientes. Yo creo que este punto, ¿no? Me lleva a las siguientes cuestiones y yo le pararía aquí para que pueda haber diálogo y me disculpan. A veces con lo presencial nos engolosinamos un poquito más que con lo a distancia, que lo que buscamos es que salga rápido, ¿no? Esa es una diferencia. La universidad está en esta ruta de las transformaciones, está, híjole, yo lo veo histórico. Están en un cambio histórico e hicieron las transformaciones justo en ese camino. La obtención de la autonomía la pone ya en el camino de la reinvención
de la institución en procesos de innovación permanente. Ya. Es decir, no es una institución que puede, no digo regresar atrás, ni siquiera quedarse. La autonomía le exige un conjunto de cambios urgentes, de profundidades distintas, que tiene que entrarle. Esto implica, desde luego, una innovación organizacional, educativa y todos estos procesos de armonización. Y puesto que se está en eso, entre más profundidad y mejor se establezcan, más garantía de futuro tiene. Y desde luego que también el acomodo de esto va a ser muchísimo más, vamos a decir, complejo de lo que pensamos, ¿no? Y los liderazgos, en este caso de todo el equipo que hoy dirige la universidad, pues son asumir estos retos que están ya aquí.